Lo que acaban de filtrar desde Washington esta madrugada cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre esta guerra. Escúchenme bien, porque lo que van a oír en los próximos minutos no lo van a encontrar en ningún noticiero convencional. Hoy es 18 de mayo de 2026. Estamos en el día 79 de una guerra que nadie quiso llamar guerra, de un conflicto que sacudió el tablero geopolítico más poderoso del planeta. Y lo que les voy a contar hoy demuestra, con una claridad brutal, que el alto al fuego que el mundo entero está mirando no es paz. Es una trampa. Es una trampa con temporizador. Y ese temporizador, amigos, podría estar a punto de sonar. Hay algo que los grandes medios internacionales todavía no se atreven a decir con todas sus letras. El alto al fuego que existe hoy entre Estados Unidos e Irán no lo controla nadie. Ni Donald Trump, que lo llama soporte de vida masivo. Ni Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo que heredó un país bombardeado, una economía estrangulada y una guardia revolucionaria que cada vez tiene más poder sobre él que él sobre ella. Ni Benjamin Netanyahu, que desde Tel Aviv espera con la paciencia de un depredador el momento exacto para dar el golpe final. Este equilibrio no es un acuerdo de paz, es la calma antes de la tormenta más peligrosa que el mundo ha visto desde la Guerra Fría. Y hoy les voy a mostrar exactamente por qué. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, habló hace apenas 72 horas desde Nueva Delhi, donde Irán participa en la cumbre de los BRICS. Sus palabras fueron una declaración de guerra diplomática. Dijo textualmente que no pueden confiar en los estadounidenses en absoluto, que cada día llegan mensajes diferentes, que a veces llegan dos mensajes contradictorios en un solo día. Amigos, cuando el canciller de un país en plenas negociaciones de paz sale al mundo a decir que el otro lado no merece ni una pizca de confianza, eso no es diplomacia, eso es la antesala del colapso. Y la Casa Blanca lo sabe, y eso, señores, es lo que debería aterrorizarnos esta noche. Porque mientras Araghchi hablaba en India, en Washington ocurría algo que pocos notaron. La tercera ronda de negociaciones directas entre ambos países terminó el pasado jueves, con funcionarios del Departamento de Estado calificándola de productiva y positiva. Pero aquí está el problema que nadie quiere nombrar. Las charlas que terminan siendo productivas y positivas después de 79 días de guerra, de un estrecho cerrado, de crudo a $104 el barril, de Irak exportando apenas 10 millones de barriles al mes cuando antes exportaba 93 millones, esas conversaciones productivas no tienen ningún resultado concreto sobre la mesa. Y mientras los diplomáticos sonríen para las cámaras, las fuentes más cercanas a Trump describen a un hombre que está perdiendo la paciencia, que está considerando, con más seriedad que en ningún otro momento desde que comenzó el alto al fuego, retomar las operaciones militares a gran escala. Eso no lo dice la oposición demócrata, eso lo dicen sus propios asesores. Permítanme llevarlos al corazón del problema. Para entender lo que está pasando hoy, hay que entender lo que pasó el 28 de febrero. Ese día, Israel y Estados Unidos lanzaron la operación que llamaron Furia Épica. El líder supremo, Ali Khamenei, el anciano que durante 35 años fue el rostro del poder teocrático en Irán, cayó en ese ataque. Y desde ese momento, la República Islámica nunca volvió a ser la misma. El poder pasó a manos de su hijo, Mojtaba Khamenei, un hombre que nunca fue elegido por nadie, que nunca pisó un campo de batalla y que ahora tiene que sentarse en la silla más peligrosa del mundo, con las manos llenas de uranio enriquecido y el dedo cerca del único gatillo que le queda a Irán, el estrecho de Hormuz. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó esta semana algo que debería haberse titulado en todos los noticieros del planeta. Irán todavía tiene 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. 440 kilos. Después de todos los bombardeos. Después de que Natanz quedó destruida en un 75%. Después de que Fordow sufrió daños en un 30%. Ese material sigue ahí, enterrado, escondido, protegido, y ahí es exactamente donde se traba todo, porque Trump exige que ese uranio salga de Irán. Y los iraníes respondieron algo que si lo piensan con calma hace que se les erice la piel. Dijeron, de acuerdo, pueden llevárselo, pero tienen que venir ustedes a sacarlo. Porque el sitio donde está fue tan bombardeado que solo hay 1 o 2 países en el mundo con la capacidad de extraerlo. Y uno de esos países, amigos, es China. ¿Entienden la dimensión de lo que acabo de decirles? Irán le está diciendo a Trump, si quieres tu uranio, necesitas a China.
El mismo Xi Jinping que recibió a Trump hace pocas semanas. El mismo Xi que supuestamente acordó no seguir armando a Teherán. Y ahora resulta que sin Beijing no hay manera de resolver el problema nuclear iraní. Eso no es una ironía. Eso es un jaque mate diplomático de proporciones históricas. Y cuando un senador le preguntó al almirante Brad Cooper directamente quién controla el estrecho de Hormuz, la respuesta que salió de boca de uno de los oficiales más altos del ejército estadounidense fue la que nadie en la Casa Blanca quería escuchar. Irán mantiene una gran influencia sobre el estrecho de Hormuz, el paso más estratégico del planeta, por donde fluye el 20% del petróleo mundial, lo controla el país contra el que Estados Unidos lleva casi 80 días en guerra. Eso no es una victoria. Eso es una contradicción que ningún portavoz oficial sabe cómo explicar. Pero antes de que continúen, fíjense en esto. Hay un personaje que opera en las sombras con una agenda completamente distinta. Benjamin Netanyahu, el estratega implacable, no quiere que este acuerdo prospere. Y lo está demostrando con hechos, no con palabras. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, salió públicamente esta semana a decir algo que en cualquier otro momento de la historia hubiera desencadenado una crisis diplomática internacional. Dijo que Israel está esperando la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación del linaje Jamenei. Así de crudo, así de explícito, quieren matar a Mojtaba Jamenei, el hombre que acaba de heredar el liderazgo supremo de Irán hace apenas 80 días. Y mientras tanto, las fuerzas israelíes siguen bombardeando el sur del Líbano. 700 personas muertas desde que el alto al fuego fue anunciado en ese frente, incluidos paramédicos, incluidos civiles. ¿Cómo puede Irán firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos cuando su aliado más directo sigue matando en el Líbano y amenaza públicamente con decapitar al nuevo gobierno iraní? Ahí está el nudo gordiano. Ahí está la trampa perfecta. Y mientras Mojtaba Jamenei trata de gobernar lo ingobernable desde Teherán, la estructura del poder iraní cruje desde adentro de una manera que muy pocos están reportando. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ese ejército dentro del ejército que durante décadas fue el brazo de hierro del régimen, está tomando cada vez más control de las decisiones del Estado. Hay reportes confirmados de que los propios generales del CGRI están bloqueando al presidente civil Masoud Pezeshkian para que no pueda comunicarse directamente con el nuevo líder supremo. El presidente electo de Irán no puede hablar con el líder supremo porque los militares lo interceptan. Eso no es un gobierno. Eso es una junta militar disfrazada de teocracia. Y cuando una junta militar tiene en sus manos 440 kilos de uranio enriquecido y el control del estrecho más importante del mundo, la situación deja de ser un conflicto regional para convertirse en la amenaza más seria para la estabilidad global del siglo XXI. Miren lo que está ocurriendo alrededor de este polvorín. Irak pasó de exportar 93 millones de barriles al mes a apenas 10 millones. El ministro de Petróleo iraquí lo admitió él mismo con esa honestidad brutal de quien ya no tiene nada que perder. Los Emiratos Árabes Unidos salieron de la OPEC después de casi 60 años de membresía. Y la razón real la sabe todo el mundo. Los Emiratos tomaron partido. Dispararon contra objetivos iraníes con sus propios aviones de combate. Arabia Saudita realizó ataques aéreos contra milicias iraníes en Irak. Pakistán llegó a Teherán a mediar esta semana buscando desesperadamente que el barco no se hunda antes de que llegue el Hajj. Porque aquí está el dato que muy pocos están conectando. El viernes 25 de mayo comienza la peregrinación sagrada que reúne a 1.800.000 musulmanes en la Meca, incluidos peregrinos iraníes. Cualquier escalada bélica durante esos días tendría un costo político y religioso devastador para todas las partes. Paradójicamente, ese calendario religioso es hoy el factor más poderoso que tiene el mundo para evitar que el alto al fuego colapse en los próximos días. No la diplomacia, no las sanciones, la peregrinación a la Meca. Pero el Hajj termina, y cuando termine, el tablero vuelve a estar abierto con toda su brutalidad. Marco Rubio dijo algo esta semana que resumió perfectamente el estado de las negociaciones. Llamó a algunos líderes iraníes, cito textualmente, insane in the brain, locos. Así llamó el secretario de Estado de la primera potencia del mundo a sus contrapartes en medio de una negociación de paz. Y mientras Rubio hablaba, Trump ya había calificado la última propuesta iraní de inaceptable, de basura, de estúpida. Trump acusó a Irán de haber acordado entregar su uranio enriquecido y luego haberse echado para atrás. Los iraníes respondieron que esa acusación refleja o una mala comunicación o una fabricación directa.
Un ex negociador del Departamento de Estado que participó en el acuerdo de 2015 dijo esta semana que lo que se escucha públicamente de ambos lados no está siguiendo la realidad subterránea, que mucho de lo que sale en las noticias es performance, es teatro, es gesticulación política. Y entre ese teatro y esa realidad subterránea hay 440 kilos de uranio enriquecido esperando que alguien tome una decisión definitiva. El marco del acuerdo que existe sobre la mesa, el memorándum de 14 puntos que Jared Kushner y Steve Witkoff negocian con los iraníes, tiene estos términos. Moratoria sobre el enriquecimiento de uranio, cuya duración exacta todavía se debate porque Washington quiere 20 años y Teherán ofrece 5. Levantamiento gradual de sanciones y liberación de activos iraníes congelados. Apertura del estrecho de Hormuz. Régimen de inspecciones nucleares con visitas sorpresa de la ONU. Y todo este castillo de naipes depende de un acuerdo definitivo a alcanzar en 30 días posteriores a la firma. 30 días para resolver lo que 80 días de guerra no pudieron resolver. Eso no es una hoja de ruta hacia la paz. Eso es una apuesta enorme. Y el que pierde esa apuesta no pierde una negociación. Pierde mucho más. Y mientras el mundo mira ese memorándum de una página, los generales estadounidenses estaban esta semana ante el Comité de Servicios Armados del Senado diciéndole al mundo lo que Trump no quiere que nadie sepa. Admitieron que la Operación Furia Épica debilitó severamente la capacidad militar de Estados Unidos en la región, que Irán repuso gran parte de su capacidad misilística y de drones, que el vacío dejado por la retirada de influencia estadounidense en África y en el Golfo lo están llenando Rusia y China, que el 70% de los ejércitos africanos usa equipamiento de fabricación china, no estadounidense. Eso no es el mundo que Trump prometió, eso es el mundo que existe el 18 de mayo de 2026. Hay un dato histórico que necesito que se lleven grabado de este programa, la fatua religiosa. Esa orden de interpretación islámica que durante décadas prohibió a Irán desarrollar armas nucleares. Esa prohibición fue emitida por Ali Khamenei, el padre, el líder que murió el 28 de febrero. Y ahora Irán está gobernado por su hijo Moqtada, que no tiene el peso religioso suficiente para mantener ni para revocar esa fatua con la misma autoridad. Hay un vacío doctrinario en el corazón mismo del poder iraní, y en ese vacío los generales del CGRI avanzan. Y la pregunta más urgente de la geopolítica contemporánea es esta: ¿en qué momento Moqtada Khamenei, o quienes realmente lo controlan, deciden que la única manera de que Occidente respete a Irán es tener un arma nuclear? Porque ya vimos qué le pasó a Irak, que no tenía. Ya vimos qué le pasó a Libia, que las entregó. Ya vimos por qué nadie ataca a Corea del Norte. Ya vimos por qué nadie se mete con Pakistán. Irán lo vio también, y esa lección es más peligrosa que cualquier misil que haya caído sobre Natanz. Desde Punto Crítico, Alerta Global, seguiremos aquí, con ustedes, contándoles lo que no les cuentan. Porque hay una pregunta que todavía no tiene respuesta y que es la más importante de todas. Si Moqtada Khamenei, rodeado de generales que lo controlan más de lo que él los controla a ellos, llega a la conclusión de que no hay acuerdo posible con una potencia que bombardeó a su padre, que cambia de posición 2 veces al día, que no honra sus propios tratados. Si llega a esa conclusión, ¿qué decisión toma? ¿Firma lo que puede y sobrevive? ¿O aprieta el botón y se lleva el mundo consigo? Esa pregunta, amigos, es la que mantiene despiertos a los estrategas del Pentágono esta noche, y debería mantenernos despiertos a todos nosotros también. En los próximos días sabremos si hay acuerdo o si el tablero explota. Si hay firma, este canal va a ser el primero en analizarla punto por punto, porque no todo papel firmado es paz, y no todo acuerdo es victoria. Si hay ruptura, si Trump decide retomar la presión máxima, aquí estaremos para contarles exactamente qué significa eso para el precio del petróleo, para el Líbano, para Israel y para el mundo entero. No se vayan. Lo que viene puede cambiar todo.